Queridos amigos, sean bienvenidos a su programa de CEO Talks. Nos acompaña hoy Fabricio Dávila, quien es abogado y fundador del Ex Valor en la ciudad de Guayaquil. Es un gusto tenerte acá, Fabricio. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con The Council compartiendo este espacio. La idea es conversar acerca de tu vida personal, tus aprendizajes y tus reflexiones, que ilustren quién eres tú, lo que hace tu empresa y cuál es tu proyección de vida. Perfecto. Cuéntame tus estudios. ¿Estudiaste leyes en Ecuador, en Guayaquil? Estudié Derecho acá en Guayaquil, en Ecuador, en la Universidad Católica, y luego de eso hice una maestría en Derecho de Empresas en España, en el Centro de Estudios Garrigues. Una maestría enfocada bastante a la asesoría jurídica empresarial, básicamente a todo lo que envuelve el derecho de los negocios. Cómo asesorar un financiamiento de un proyecto desde la parte legal, cómo asesorar la compra-venta de las acciones de una compañía en un proceso de fusiones y adquisiciones. Y de ahí regresé ya a trabajar acá en Ecuador. Antes de eso tuve una pequeña estancia en Escocia, donde trabajé un tiempo y también estudié un poco de manera autodidacta, y ahí ya finalmente regresé a Guayaquil. Qué maravilla. ¿Y qué tiempo tienes de regreso por acá? Ya tengo 11 años. ¿Y cuándo abrieron la oficina del Ex Valor en Guayaquil? Bueno, el Ex Valor es una firma a nivel nacional con más de 20 años desde que se fundó. Tenían una pequeña práctica aquí en Guayaquil, pero luego con mi socia iniciamos el proyecto de liderar la expansión de la oficina del Ex Valor en Guayaquil. Con Gabriela Guzmán. Con Gabriela Guzmán, efectivamente. O sea, son los socios fundadores de la oficina de Guayaquil. Correctamente, y los que actualmente estamos en la oficina de Guayaquil. Qué maravilla. Cuéntame, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿Qué te llamó de esta profesión? Bueno, siempre me gustó investigar, encontrarle un sentido y una razón a las cosas, los argumentos lógicos. Me gusta bastante el tema de argumentar y la negociación y la persuasión. De ahí también, de chico estuve muy rodeado y muy cerca de casos familiares o no, donde veía las carpetas y escuchaba a los adultos hablando, y me interesé bastante en el tema y le encontré una pasión a esto. De hecho, lo que más hago en el día a día es resolver problemas complejos, porque tiene gran parte de esta fase de que primero hay que analizar bien, investigar, para luego elaborar una estrategia e implementarla. ¿Dirías que esa es tu principal expertise? Sí, efectivamente. Muy bien, claro, y en el mundo del derecho es un problema de que primero le das contexto al problema y ves cómo el derecho lo soluciona. Claro, tienes que entender cuál es el caso, conocer el derecho para ver qué derecho le aplica a ese caso, y luego conocer las realidades del caso, porque una cosa es el derecho en los libros, otra cosa es el derecho en la práctica. ¿Qué tan probable es que me den la razón a este argumento? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué realmente quiere mi cliente? ¿Quiere un problema de 5 años o una solución más rápida y expedita? Y esa sería mi labor. Si me preguntas cuál es mi principal tarea, es entender qué quiere el cliente para, con su problema, tratar de llevarlo a ese mejor escenario. Y por ahí podría rondar tu ventaja diferencial, digamos. Imagínate, en este mundo de los abogados es hiper competitivo. ¿Por qué te escogerían a ti? Sí, la verdad que es un mundo bastante competitivo. Igual te diría que sí tenemos una cierta ventaja los abogados que hemos entendido cómo se venden servicios jurídicos. Al final del día es una venta de un servicio jurídico, lo hacen los auditores, lo hacen otras firmas especializadas y también lo hacen firmas legales especializadas, pero no lo hace todo el mundo. Entonces, al final del día se trata de entender cuáles son las necesidades de tu cliente, cómo mitigarlas, anticipárselas y ofrecerle lo que la gente quiere es una solución, certeza de cuánto va a costar y cuánto tiempo más o menos se va a demorar. Entonces, si puedes cumplir con eso y tener un buen equipo legal que te apoye, vas a diferenciarte de los demás. Fabricio, ¿y cuáles son tus valores personales? Bueno, mis valores personales y que son aplicados al estudio, a la firma de abogados que viene de nuestros anteriores trabajos también, es la honestidad principalmente.
una ética profesional muy sólida y robusta. Buscamos ese tipo de clientes, no buscamos un cliente que nos ponga en una situación de apremio donde nos toque elegir entre nuestros valores y el cliente, porque vamos a terminar eligiendo nuestros valores que entendimos, y hablo a título personal, pero como firma entendimos hace muchos años atrás que paga mucho más a largo plazo mantenerse fiel a sus valores y principios. La honestidad. La honestidad, efectivamente. Entonces, si tengo que resumirlo en algo, es en ser íntegro y honesto. Porque al final los atajos no cortar esquinas nunca te lleva a buen término. Y ese es un valor de la firma. ¿Y por qué emprendieron? Porque bueno, entiendo es que ustedes en la oficina de Guayaquil son emprendedores, son socios de la firma. Sí, cuando te refieres a por qué emprendieron, o sea, por qué nos arriesgamos a poner el negocio, digamos, porque creo que ustedes antes eran profesionales sí, que trabajamos en otro con relación de dependencia. Sí. Trabajamos en otro estudio muy reconocido acá de Guayaquil, Coronel y Pérez. Ahí me conocí con mi socia actual con la que estamos en la oficina del Exvalor. Y en mi caso particular, a mí siempre me gustó abrir nuevos mercados, buscar nuevos clientes, ofrecerles nuevos servicios y volverme una suerte que siempre lo repito, de su consiglieri, que piensen en Fabricio cuando tienen un problema y que esperen que Fabricio tiene el equipo adecuado para solucionarles cualquier tipo de problema. Y me gustaba el tema de liderar y poder liderar un proyecto. Entonces, en la organización anterior en la que estábamos, no estaba aún en esa fase de yo poder hacerlo. Entonces, encontramos esta oportunidad de poder hacerlo y gracias a Dios nos ha ido muy bien estos años. ¿Y te sientes muy pleno de lo que estás haciendo? 100% es lo que más me gusta hacer, aparte de ser abogado, el problema de ir a abrir nuevos mercados, evangelizar en los servicios que brindamos a los clientes, a las empresas, eso es una mala práctica, eso ya no se hace, y hablar con las nuevas generaciones. Y por eso te hablaba antes de la negociación y persuasión, de cómo le hablo a ese fundador que le viene a decir a un joven, usted está haciendo mal las cosas, y dice, pues, si cree claro. Todo esto, ¿cómo me vas a decir que está haciendo mal? Entonces, entender el lenguaje, cómo comunicarlo, es otro de los temas interesantes de esto. En realidad, la profesión del abogado, la práctica profesional de abogado es una práctica holística, porque no solamente tienes que saber de negocios, tienes que saber de psicología, tienes que saber de persuasión, de negociación y obviamente del core, que son las leyes. El cliente parte de que sabes derecho. Claro, ese es el core. Ese es el core, y de ahí viene el resto. Tienes que saber de negociación, de persuasión, tienes que ser de psicólogo varias veces, y la gente cree que solo si haces temas de familia vas a ser de psicólogo, pero no, aquí también es un tema empresarial donde está en juego todos los años de trabajo de una persona y se estresa, ¿no? Y ahí tienes que tener una habilidad también de ver desde afuera el problema para poder dar consejos objetivos. Claro, porque si estás metido dentro del problema te va a costar dar una opinión objetiva, sí. Correcto. Usaste la palabra consiglieri, sí. Que es una palabra italiana, sí. Que viene consejero. Me he acordado de la historia del consiglieris. ¿Qué es para ti un consiglieri? Bueno, esta persona de confianza que está sentada ahí en la mesa pequeña de esta gran familia o de esta gran empresa a la que se le puede confiar sus mayores problemas, sus mayores deseos, sus miedos, y en la que alguien busca un apoyo, un buen consejo y que sabe que no lo va a traicionar en el camino. La confianza y la confidencialidad entonces son valores fundamentales. Fundamentales. La integridad, la expertise de derecho, claro, debes dominar el mundo del derecho. ¿Cómo ves el mundo de hoy de tu profesión? Hay dos formas de verlo. Ahí está a un lado de la biblioteca que dice los abogados se van a quedar sin trabajo, la inteligencia artificial va a reemplazar todo, las tareas mecánicas se van a eliminar, y el otro lado de la biblioteca en el que yo me encuadro más está cambiando, hay que adaptarse al cambio en el sentido de que hay que aprovechar estas nuevas herramientas que nos traen las tecnologías para ofrecer un servicio más eficiente y quizás mejor a los clientes. Y me explico un poco. Al final del día,
cualquier persona puede utilizar hoy una herramienta de inteligencia artificial, pero si no tienes el criterio jurídico para saber si es cierto lo que te está diciendo esa plataforma o esa aplicación, por más que te digan que es la última que solo busca cosas verdaderas, si yo busco sobre oncología no voy a saber, yo no voy a tener el criterio para saber si es cierto o no. Claro. Entonces siempre va a estar el abogado detrás con su formación y su experiencia, que solo se gana trabajando y estudiando, el que va a poder utilizar esa herramienta, va a saber qué preguntas hacerle y cuándo utilizarla para ahora sí entregarle un mejor producto al cliente. Pero al final del día estamos en tiempos de cambios y los que no lo vean y no se adapten se van a quedar relegados. Eso me lleva a la pregunta de cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida profesional. La decisión más importante que tomó son O algunas, muchas. ¿Cuál? Pero si te podría decir una, fue cuando le hice caso a un profesor en España que nos decía que tenemos que entender el lenguaje de nuestros clientes, que el lenguaje de nuestros clientes son los números, y que abogado que no sepa ver un balance, un estado de pérdidas y ganancias y hablar en términos contables, nunca iba a ser llamado a la mesa pequeña. Correcto. Entonces, la verdad que lo escuché y me quedó resonando, y una clase era contabilidad para abogados y finanzas para abogados. Empecé a estudiar de eso y a leer sobre eso. Y hoy por hoy no soy ningún experto contable, pero puedo identificar claramente, sin ser contador ni financiero, cuando hay problemas en un litigio entre accionistas, solo viendo los balances o los documentos contables financieros de la empresa. Entonces eso me ha ayudado a llegar a clientes que por mi edad, hace unos 5 o 6 años atrás, nunca hubiera podido llegar. Y la otra te podría decir mantenerme firme siempre en mis valores, y la tercera te podría decir el aprendizaje constante. El aprendizaje es un valor en tu vida. Sí. O sea, soy una persona muy curiosa si hago algo, me gusta tratar de dominar todas las áreas que pueden estar involucradas en ese algo que estoy haciendo. Entonces, si estoy en muchas rondas de negociación, tengo 5.000 libros, por poner un ejemplo, de negociación y de persuasión y de cómo abordar una situación, que al final del día son pautas, todos dicen casi lo mismo, ya luego la experiencia te va sacando tu propia forma de cómo llevarlo, pero definitivamente cuando regreso a los libros, a lo que anoté 3, 5 años atrás, es lo que hoy estoy aplicando, que le escribo, ojo, revisarlo y luego digo, esto es lo que venía haciendo. ¿Y hay alguna línea de investigación o alguna línea de estudio hoy en cuál le estés dando peso en tu práctica profesional? Bueno, el tema que más me he dedicado yo a estudiar son los conflictos entre accionistas. Peleas entre socio mayoritario y minoritario o entre familiares, básicamente por el control de la compañía. Y es un tema que viene desde el estudio de Law and Finance y Law and Economics, y son estudios desarrollados por las universidades de los Estados Unidos, la London School of Economics, el Reino Unido, que hace unos 10, 15 años atrás se empiezan a introducir en Colombia, y luego vienen estos conceptos y estos autores acá a Ecuador, y es un tema que me apasiona mucho porque al final del día lo que yo le digo cuando estoy negociando con un accionista controlante es no venimos por supuesto, venimos por la continuidad de la empresa nada más, y lo que le estamos diciendo está avalado, no es salido de nuestra cabeza. Quizás ahí me diste respuesta a una pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Verdad? En estos conflictos de accionistas, ¿qué marca la diferencia en la solución? O sea, ¿cómo se llega a una solución? Sobre todo, me imagino que esos conflictos son cargados de alta emocionalidad. Algo que aprendí hace muchos años y es algo que anhelo cada vez que llega un caso de estos, es tener de contraparte a un buen abogado, con valores sólidos, principios sólidos y con conocimiento actualizado de la materia, porque tienes un buen interlocutor. Correcto. No quiere decir que va a estar 100% de acuerdo contigo, pero estás hablando el mismo idioma. Claro. Y es más fácil llegar a acuerdos con alguien que está hablando el mismo integridad, idioma. integridad, o de conocimiento, conocimiento es más fácil. Entonces, eso es lo que nos ayuda mucho, porque si no, hay que explicarle a una persona que es legítimo el derecho que estás reclamando, o es legítima la duda o la pregunta que estás haciendo, y eso desgasta mucho. Y al final del día terminas llegando a un acuerdo que es el que propusiste al inicio,
pero después de 2, 3 años. Eso me lleva a algo, ¿no, verdad? El derecho busca la justicia, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es la justicia? Bueno, están las definiciones tradicionales de Quiero justicia. la del Fabricio. La de Fabricio. Y todo dependerá también de varias corrientes o no, pero lo que yo busco en mis clientes cuando me llega un caso, primero yo tengo que estar convencido de que hay un reclamo legítimo sobre el caso. Es decir, correcto, efectivamente aquí hay un derecho contenido en la norma que ha sido perjudicado, menoscabado. Y segundo, que a la persona que represento lo que busca nada más es restablecer dicho derecho. No busca hacer daño al otro. Correcto. Porque si busca hacer daño al otro, yo les digo con total transparencia, yo no soy tu abogado para este caso. Me gusta lo que estás diciendo. Entonces la justicia estaría en restablecer el derecho que la norma plantea, sin afectar al otro. En el caso que estamos poniendo el ejemplo de asesorar a alguien, sería, ok, sí, efectivamente usted tenía este derecho de usar A, vamos a lograr restablecer que usted pueda volver a usar A, pero yo no le puedo quitar B a la otra persona. No me corresponde a mí y va a ser una pelea muy desgastante. Mejor lleguemos a acuerdos que duren los tiempos. ¿Has tenido algún mentor en tu vida, alguien o recuerdas a alguien que te ha dado un buen consejo valioso que fue importante para ti? Bueno, los que estoy mencionando, que los saqué de mis ex jefes en mi anterior trabajo, que básicamente era... de ahí también empecé a buscar bastante lectura sobre la negociación, sobre la persuasión, sobre criterios objetivos en negociación. Y era... ¿algún quote? Y era básicamente... tú sé objetivo, no te involucres en el problema. Y cuando hay una discusión, busca un criterio objetivo. Veamos qué dice la ley. Y lo que diga la ley, hagamos. O sea, por algo lleva 2000 años escrita y busquémoslos como criterio objetivo. Y eso me ha ayudado mucho a desenredar cuando dos partes están en extremos muy opuestos. Pero bueno, ¿y qué dice la costumbre en este tipo de casos? Entonces, ahí al menos ya puedes hasta quitarle la máscara a tu contraparte, saber si en verdad, si realmente quiere conversar y negociar o es un no porque no, porque si es un no porque no, listo, habrá que pararse a la mesa y en este momento no estamos listos para conversar, conversaremos en otro, Me encanta. En otro momento. Ahí es un perder-perder, digamos. Correcto, claro. Entonces, eso lo utilizo bastante y me ayuda bastante a identificar en qué momento de la negociación estamos, si la contraparte sí está abierta o no, a llevar el proceso que conlleva la negociación. Como dicen los profesores americanos en sus libros o en las películas, necesitas 2 personas para bailar y no puedes obligar al otro a bailar. Vamos un poco a tu familia. Háblanos un poco de tu familia. Bueno, tengo una hermana, menor a mí, 3 años. Somos 4, mamá, papá y mi hermana y yo. Y de ahí... ¿Abogados en la familia? Mi abuelo fue abogado, que ya falleció hace muchos años atrás, pero de ahí mis padres estudiaron, al final del día se retiraron de la carrera y no terminaron siendo abogados. Yo soy el único abogado ahí en el núcleo cercano. Mi esposa es odontóloga, cirujana maxilofacial, y tengo 2 hijas, Agustina y Alicia, que van a cumplir 8 y 5 años en 30 días y 60 días. Uy, ya mismo. ¿Y qué tan chiquitas, ¿no? ¿Y qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Con ellas, con tus hijas o con tu esposa? En mis ratos libres hago deporte, me gusta jugar tenis, me gusta leer. Con mis hijas, o como son niñas, termino jugando hasta las muñecas inclusive, pero les enseñamos a andar en bicicleta, estamos en la piscina con ellas, les gusta mucho el tema musical y el arte, les gusta pintar, dibujar, cantar. Yo al menos no me acuerdo, pero creo que cuando yo era joven no había tanta, en los colegios o no había tantos extracurriculares, pero ahora hay una variedad muy buena, entonces desde muy chiquitas van desarrollando varias habilidades y lo que hacemos es tratar de ayudarlas a desarrollar estas habilidades en un espacio cómodo y seguro donde se sientan con confianza de hacerlo. Entonces una está en clases de piano y la otra está en clases de ballet. Entonces un día estamos viendo una obra actuada en la casa de ballet y otro día en un concierto de
de piano, donde una toca y la otra canta. Es increíble cómo ahora, como tú dices, ¿no? La formación extracurricular desde muy pequeño, ¿no? Sí. La cantidad de opciones que hay. Sí, la verdad que es increíble. Yo le digo en broma a mi mamá, le digo, si me hubieras metido chiquito yo también cantara así o tocar así el piano. Pero eso te puedo contar. Y bueno, tus padres todavía están vivos. Sí. Ah, qué maravilla. Sí, Entonces, sí. me decías que tu papá había estudiado Derecho. Los dos. Los dos, tu Sí, papá y sí, tu sí, mamá. los dos. Vea eso. Sí, pero al final del día uno se dedicó a la construcción y la otra trabajó muchos años en la banca. Sabes que no, creo que nunca te había contado que yo estudié el primer año de Derecho. Ah, no sabía. Sí, estudié en la Universidad Católica. En esa época había una serie, creo que no, antigua, que se llama Cacería del Diploma, ¿no? Con Mr. Kingsville, no me acuerdo el apellido. Y era, las clases de Derecho eran lo máximo, sobre todo por el tema de la análisis de los problemas. Tú usas mucho la palabra caso, el estudio de los casos. Claro, es que en el estudio del caso luego tienes que desarrollar tu teoría del caso para ir a defender el problema que está frente a ti. ¿Y cuáles son tus sueños en el Ex-Valor? ¿Dónde ves el futuro de la empresa o tu actividad profesional futura? Para mí, para nosotros, un tema muy importante es crear un lugar en el que la gente quiera ir a trabajar y que sienta que ahí puede desarrollar plenamente sus capacidades. Entonces habrá uno que es un excelente litigante. Mi desafío es poder darle en este espacio todo lo que él requiere para poder desarrollar su práctica de la mejor manera. Recursos, que se traduce en viajes, capacitaciones, libros, en personal cualificado, en un espacio adecuado, porque confiamos mucho en nuestra gente, en el equipo. Entonces, si el equipo sabe hacia dónde van los líderes y les das también todas esas herramientas, vas a remar hacia el mismo lado y eso eventualmente te llevará a otro sueño objetivo, que es ser como todo el mundo quiere ser, pues no la mejor firma, no necesariamente la más grande, pero la que tiene mejores casos y mejores clientes, porque al final del día estamos aquí por el tema, algo que te desafía a nivel profesional. Ok, este es un caso complejo, pues para esto estudié tantos años de mi vida, para sentarme aquí y resolver este problema, que puede ser ayudar a un gran conglomerado empresarial a desembarcar sus negocios en el Ecuador, en una industria hiperregulada, como puede ser ayudar a alguien a recuperar también sus inversiones que después de muchos años no encontraban una forma de cómo conciliar con la otra parte. Entonces, para eso necesitas inversión en talento humano, en gente capacitada y en los recursos necesarios. Y eso eventualmente te llevará a perdurar en el tiempo como organización. Un estudio es una firma de talentos, entonces lo que buscas es crear un espacio donde ese talento pueda florecer, pueda crecer, donde pueda desarrollarse. Correcto, efectivamente. ¿Y hay alguna área de especialidad del Ex-Valor o son diferentes las diferentes? Bueno, somos una full service firm. Estamos en todas las áreas del derecho, con excepción a derecho penal, pero todas las áreas que tienen relación con el derecho de los negocios. Entonces, en el Ex-Valor puedes encontrar asesoría tributaria, de propiedad intelectual, conflictos entre accionistas, inmobiliario y mercado de valores. Cada uno con un especialista en el área que tiene una sólida reputación y experiencia comprobable en el área. Y eso es lo que nos ha permitido atender a múltiples clientes en distintas industrias, y eso es lo que te da el valor agregado de luego escuchar un problema de otro cliente en otra industria que ya lo viviste, pero en otra industria, y decirle, aquí pasó esto y se resolvió de esta manera. Creo que podríamos hacerlo así también acá. Entonces ese es el beneficio de estar, claro, estar en diferente, hacer benchmarking o hacer aprendizaje cruzado, digamos, lo que te sirvió acá esa experiencia puede potencialmente servirte para otro. Correcto, y esa es la ventaja de un estudio grande versus un abogado solista. El abogado solista tendrá sus ventajas, que será, siempre te voy a atender yo, porque soy yo, solo cojo los casos hasta los que me da mi capacidad. Y efectivamente sí, pero también es imposible que si es solo él, el día tiene tantas horas, no va a poder estar en tantos casos que beneficien al final del día al cliente. ¿Cuántos abogados tienen la firma? En total somos 100 entre abogados y colaboradores, un poco más de 100. ¿Y en Guayaquil? En Guayaquil somos 14 más o menos. Pero bueno, eso, y comenzaron los dos.
Comenzamos un grupo de 5 personas. Ah, 5 personas. Sí, ¿Y sí, cuándo sí. arrancaron? Arrancamos, ya estamos por cumplir 5 años. Bien, qué Sí, bueno. sí, 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 la Ha verdad sido un que sí. crecimiento continuo. Ha sido un crecimiento continuo. Somos muy metódicos con los objetivos, con la planificación. No al punto de que tenemos KPIs, pero más o menos algo así. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos en constante crecimiento año Pero a si año. tienes un formato de ejecución, es decir, este mes vamos a trabajar en esto, este trimestre vamos a trabajar en esto. Tenemos una planificación anual que se revisa semanalmente, pero como que semanalmente los proyectos del mes, para luego al mes ver cómo fue, qué ajustes se puede hacer para seguir cumpliendo el gran objetivo. Claro, porque lo que siempre digo que lo diferencia a un experto de un técnico de una empresa es el management, es cuando tú partes de la expertise y terminas consolidando una organización. Correcto, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Sí, efectivamente. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienes por delante? Los mayores desafíos que tengo por delante... Retos del mercado, retos internos. Bueno, para mí el mayor desafío que está por delante será la tecnología Que me lo mencionaste, que utilizar la tecnología para bien, digamos. Correcto, Sí. La tecnología y otro reto podría ser, que no lo veo hoy, pero podría ser el cliente del futuro. Hoy el cliente tendrá un promedio de edad y que yo lo entiendo, y el reto será entender luego a ese cliente que hoy tiene 25 años y que eventualmente tendrá 35 y que ya pasará a ser gerente financiero y que ya tengamos toda una brecha generacional de diferencia, y lograr entender qué lo motiva a ellos, qué busca en su asesor externo, porque todo va cambiando, ¿no? Entonces entender a esa persona que es quien va a comprar o va a requerir estos servicios puede ser un reto, y el reto de la globalización también, ¿no? Entender por dónde, como se dice criolladamente, por dónde se está moviendo la fruta para tratar de estar en ese camino. ¿Qué consejo le darías a alguien que, aprovechando este espacio, que quiera emprender, que quiera poner su firma, no necesariamente legal, pero que quiera asociarse con otra persona para poner un negocio? Algo que me ha servido a mí es tener claro mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Luego dividirlo en pequeños pasos por completar. Por ejemplo, un objetivo llegar a 100 se puede ver lejano, pero si divides eso en 20, necesitas 5 nada más, o 5 de 20, o 20, claro, o 20 de 5. Luego de eso, enfocarle y dedicarle toda tu atención a ese proyecto, porque al final del tiempo la constancia, claro, el trabajo inteligente termina siendo la diferencia. Hay muchos proyectos emprendedores que al cabo de un año o 18 meses terminan abandonando su proyecto, y quizás estaban en el punto que si empujaban un poco más, perduraban en el tiempo. Claro, por falta de disciplina. Falta de disciplina. Entonces, objetivo claro, dividirlo, tener un plan de acción y ser consistente. Que al final del día eso termina premiando. ¿Cuál es el secreto de una buena sociedad? El secreto de una buena sociedad, para mí el secreto de una buena sociedad es conocer claramente qué aporta cada uno, qué le falta a cada uno, qué le da el otro a cada uno, y hablar las cosas. Te lo planteo porque tienes una muy buena relación con Gabriela Guzmán. Muy buena, excelente, la verdad, y molestamos que tenemos todos los días, decimos, bueno, se levanta la sesión. Todos los días tenemos una mini sesión de directorio en la que hablamos, ¿qué estás pensando tú? ¿Qué estás pensando yo? Oye, a mí se me ocurre esto, ¿tú qué piensas? Entonces nunca hay sorpresas. Y al final, y si nunca hay sorpresas, nada te puede molestar, nada te puede sorprender, y nada se puede hacer muy grande porque siempre se habló todo. Estamos por terminar este programa que ha sido muy interesante. Hay algo que siempre me planteo yo, y quizás te lo planteo a ti, es cómo en este mundo tan demandante en lo personal, sobre todo los que estamos en el mundo de los servicios, ¿no, verdad?, nos volvemos a reenergizar. ¿Cómo te vuelves a cargar las pilas? Bueno, para mí, mis ejercicios diarios a las 5:45, 6 de la mañana... Tú eres el club de las 5, sí, ¿no? son no negociables. O sea, yo tengo que hacer ejercicio en la mañana para poder tener un día muy bueno. Y si no hago ejercicio, estoy todo el día pensando en ese ejercicio, por eso me siento cansado o algo así.
y de ahí saber tomarse los descansos con tus amigos el fin de semana o entre semana o con tu familia, a la playa, al lugar donde se pueda ir, pero desconectarse. Y siempre tener retos u objetivos en común, que los estés compartiendo con alguien, con tu familia, tu núcleo cercano, tu esposa y tus hijas, tus padres o tu sociedad, y es algo que te va a mantener vivo nuevamente. O sea, ok, empieza, eso me sirve a mí al menos. Hacer siempre ejercicio, saber cuándo desconectarme del trabajo y siempre tener algo nuevo en mente que me llene nuevamente de la ilusión de estamos empezando el proyecto, está iniciando así, está ahorita en un garabato, ahorita es una idea, luego va a ser una realidad, y eso me mantiene vivo, llamémoslo así. Claro, es tener siempre algo, como decía Víctor Frank, ¿no? Algo por hacer en el futuro. Correcto, efectivamente. Te agradezco muchísimo. Quisiera hacer un pequeño ejercicio contigo al finalizar. Decirte algunas preguntas, o sea, plantearte unas palabras y que tú me digas lo primero que se te viene a la mente. Okay. Muy bien, comencemos por lo básico, derecho. Lo primero que se te viene a la mente. Justicia, voy a decir. Empresa. Riesgo. Sociedad. Confianza. Lex Valor. Futuro. Equipo. Compenetración. Muy bien. Ecuador. Mi casa. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, por lo que estás haciendo por el país, el que hayas aceptado esta entrevista, el que veas el Ecuador con positivismo, el que estés pensando en que tienes mucho por hacer. Fantástico, te agradezco muchísimo, querido gracias amigo. a ti y a ustedes. A ustedes, amigos televidentes, gracias. El mundo del derecho es desafiante, sí. Pero cuando atrás de esa empresa está alguien que todos los días encuentra una motivación, y me quedo con tus palabras, que quiere salir a hacer el bien con integridad, con sabiduría, marca la diferencia. Nos vemos en los próximos programas de CEO Talks con más entrevistas como esta.